Mi nombre es Joe Franklin, yo soy un científico de información que trabaja en Click como parte del programa de alfabetización de la información y estamos trabajando con Click más de 2 años para propagar hacia el mundo cómo y qué importancia tenemos dentro del manejo de la información. Eso es una explicación muy larga. Yo soy un nerd de la información, me fascina la información, me gustaría hablar mucho sobre la información. De hecho, podría hablar 8 horas seguidas sobre la información. De hecho, lo hago, pero bueno, justo ahora lo que vamos a hacer es hablar simplemente 30 minutos con respecto a la información y al manejo de la información, con respecto a la acreditación de la información y para tener, no sé si ustedes han escuchado sobre este tema, porque hoy en día tenemos tres factores importantes de por qué la alfabetización de la información, por qué queremos hablar de esto, por qué es importante también y también qué es la importancia y finalmente nos vamos a mover hacia el programa de alfabetización de la información y la adopción que Click ha sido el pionero con respecto a la información y con respecto a que mucha gente que pueda tener esta información. Simplemente quiero hacer una pausa en este momento para que empecemos a cambiar la mentalidad de las personas. ¿Qué pasa con el programa de alfabetización de la información? Porque también es un diagnóstico, lo que significa que si usted quiere estar involucrado con la alfabetización de la información, usted va a tener que utilizar cualquier herramienta que sea indispensable para empoderarlo con la alfabetización, así como todas las herramientas que tienen y todo lo posiblemente humano para poderlo utilizar. Entonces, hay algunas preguntas también claves para que ustedes se hagan. Cuando empezamos este programa de alfabetización de la información, ¿usted confía en su información? Si confía en la información, ¿por qué no? Porque estaba invitado a muchas organizaciones para hablar sobre la gente acerca de la información. Y cada vez que yo hago esa pregunta, yo escucho algunos tipos de dudas entre las personas. Bueno, yo la verdad no confío en la información, entonces es una cosa muy importante porque usted está empezando a pensar en el contexto, porque si usted está retando con la información y cómo lo está manejando para tener un entendimiento propio de la información, porque cualquiera en esta sala tiene que tener una información limpia, clara, pero eso no es una realidad para nosotros. Y tenemos que asegurarnos que esta información que nosotros tenemos lo hagamos de la mejor manera posible. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Usted está haciendo las correctas o las mejores preguntas o las preguntas adecuadas con respecto a la información para tratar de responder una pregunta? Porque dentro de todo el proceso que hace un cambio y que usted va a empezar a retarse porque va a tener un resultado al final y va a tener que contestar diferentes preguntas. Y nadie te toma el tiempo para darse cuenta que todas las preguntas tienen una respuesta, o si la respuesta que usted está esperando está de acuerdo a lo que está preguntándose, porque bueno, ¿qué pasa con las respuestas que no tienen algún tipo de preguntas? Porque tiene que tener un entendimiento real con respecto a la alfabetización de la información como clave en donde usted va a tener que estar involucrado, tener un contexto, ir a fondo de su información, porque esa es la clave de la información como tal. Otra parte de la información que nos gustaría hablar el día de hoy es la idea de tener la fluencia, las decisiones y cómo esa fluidez de la información va a tener que tener algún resultado porque no queremos resultados diferentes. Porque tenemos que estar muy, muy seguros de la sociedad, porque lo que queremos tocar es que institucionalmente el conocimiento y la información de todos los ejecutivos de la compañía para tomar decisiones. Y simplemente quiero empezar a apoyarme en la información, porque es algo muy importante dentro de la información, porque estamos propagando todo ese entendimiento en un grupo mucho más grande, porque no tenemos que simplemente confiar en un tipo de información o de pronto en unas personas con respecto a su intuición. Vamos a utilizar la información para que cada uno de los integrantes de la organización también puedan lograrlo, puedan tener algún resultado primordial. Y finalmente, cómo poder tener algo más retador con respecto a la información para que los individuos puedan tomar mejores decisiones o los ejecutivos de la empresa lo puedan hacer, porque la organización pueda decir, bueno, yo no sé, no lo podría hacer esto, porque podría ser una respuesta de las organizaciones con respecto al análisis que tengamos y basados lógicamente en la información, porque ciertas organizaciones ellos no tienen ese manejo de la información, porque sin importar qué, o no sé, de pronto es un criterio de los ejecutivos,
puntos para que, con base en la alfabetización de la información, empezamos a eliminar esas intuiciones y vamos a confiar más en la información como tal, porque tenemos un acercamiento universal a la información. Creo que a través de esta introducción pequeña para tener este entendimiento y cómo lo podemos traducir en términos de tener esto y tenerlo allí listo, ¿qué quiere decir inteligencia de negocio? Inteligencia de negocio es algo que constantemente está cambiando. 10 años atrás, si se ponen a pensar, 5 años atrás puede llamarse diferente, pero queremos asegurarnos de que entendamos que la alfabetización de la información es un componente clave para empezar a ajustar cosas en la inteligencia de negocios, porque esta alfabetización hace cada uno de nuestros trabajos mucho más fácil. Y un poco de background, de fondo de este punto, estamos hablando de los 4 tipos diferentes de analítica con respecto a lo que vamos a ver en estas diapositivas. La primera es una perspectiva con respecto a la descripción. La descriptiva para saber usted dónde está, y es uno de los pilares que le van a dar la sensación de qué es lo que sucede y cómo va a tener con respecto al juzgamiento de la información que usted está teniendo, qué relación tiene con respecto a la descriptiva. Y para eso tenemos que mirar un segundo nivel, lo cual es el diagnóstico. El diagnóstico en analítica nos dice cómo lo hacemos haciendo ahora y cómo tener más contexto, más contenidos, algo que tenga mucho más significado. Y desde ese diagnóstico y esa área estamos pasándonos a la predictiva. Lo predictiva y estamos mirando cómo impacta esa información y qué tan importante pueden ser estos elementos como parte de nuestra creación de futuro, de cómo saltar a otro nivel y cómo volvernos los nuevos, que nos metamos en algo mucho más chévere, más actualizado. Lo cual es la idea de la prescriptiva. La prescriptiva y el análisis nos da la sensación de poder pasar al siguiente nivel en vez de simplemente empoderar las cosas humanas, también empezar a mirar cómo la plataforma debería hacer las cosas con respecto a los resultados que usted tenga. Y la historia que yo escuché, porque eso es lo que sucede acá, usted abre la puerta y dice, ¿alguna vez han escuchado o han visto algo de predictivo, de prescriptivo también? Entonces, en una presentación que yo di, yo tenía un muy buen ejemplo con respecto a un cliente de un banco. Durante las últimas la crisis financiera en Estados Unidos, ellos crearon un modelo donde automáticamente empezamos a mirar las líneas de crédito y cómo empezar a justificar esto con respecto a los que estaban lidiando con las tarjetas de crédito y con el sistema de crédito financiero en Estados Unidos. Porque la gente también está alineada, están vendiendo sus carros, empezamos a mover la economía y empezamos a tener muchos créditos donde puedan obtener más beneficios. Pero hay algo interesante con respecto a la información, y eso es lo que me gusta de este ejemplo, es que tenemos una parte analítica en otra dirección, lo cual nos permite tener las fórmulas y el modelo para reconstruir ese sistema financiero, hablando del sistema bancario. Y en vez de eso, mirar un diagnóstico y un componente de ese diagnóstico simplemente para enviar a alguien al banco, para empezar a buscar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, cómo es el modelo, cómo está funcionando este modelo, si está pasando antes, si funcionó atrás o no va a pasar con el tema de la analítica de ahora en adelante, hace parte de la historia que está allí. Necesitamos asegurarnos que toda la parte analítica y utilizando un contexto adecuado, porque usted empieza a utilizar su analítica de manera negativa, va a empezar a generar resultados también negativos. Estamos recreando una plataforma en donde queremos tener algo más constante y estable, y tenemos que asegurarnos que la analítica sea responsable de aquí para allá. Entonces, ¿por qué este tipo de situaciones? Simplemente es una historia de por qué sucede, en donde Gartner estaba viendo en el 2014, en donde hizo un análisis. Para el 2020, el 50% de las organizaciones no van a tener una inteligencia artificial suficiente como un valor, y esta alfabetización de información van a ser las habilidades para lograr unos valores, unos negocios de valor. Yo no sé usted, pero el 2020 está muy cerca. Yo no sé, estamos a unos meses. Entonces, ojalá de aquí a allá ustedes tengan alguna idea de cómo utilizar la alfabetización de datos.
porque está muy abierto, tenemos algo muy abierto, tenemos muchas cosas por hacer y tenemos muchas habilidades también para desarrollar. Y cuando digo que tenemos que incrementar nuestras habilidades, es volver a estos ejemplos. No quiere decir que las organizaciones tienen que volverse maestros o, no sé, unos maestros en inteligencia artificial o en descripción de la analítica, pero sí necesitan empezar necesariamente algunas habilidades para explorar cómo puede ser útil para las organizaciones. Entonces, ¿por qué la alfabetización de la información? Porque pienso que es una de las ideas más grandes y ganadoras para seguir hacia adelante con respecto a estas nuevas tendencias. Porque hay unas diferentes razones, pero la principal es, porque bueno, ¿qué pasa con nuestro liderazgo con la información? Estamos hablando de agosto del 2017 a julio del 2018. En Estados Unidos y en Europa se hizo un estudio de qué pasa con las decisiones, qué pasa con los que toman las decisiones con respecto a la información que tienen. Eso significa que estamos hablando que el 75% de la gente pueden tomar decisiones con la información, pero a veces no se sienten seguros, no se sienten cómodos trabajando con esa información. No sienten que hay una decisión clara, porque el 24% de los negocios son basados en los que toman las decisiones. Eso también de pronto nos agita y nos despierta, porque personalmente yo he entendido algo que es muy clave. El 21% de la gente que está entre los 16 y los 24 años, podemos encontrar los que son jóvenes, ellos son los niños del Internet, los niños que vienen, los que trabajan con la información, los que tienen acceso a esa información desde el comienzo. Y puede ser posible que tengan información y acceso a esa información. ¿Qué estamos haciendo? De pronto si manejamos algo mal esa información dentro de esas edades, estamos haciendo algo mal. Necesitamos empezar a mover la información de una manera más responsable. ¿Cuántos fueron a la escuela para estudiar matemáticas? ¿Cuántos de ustedes utilizan información todos los días? Ustedes les han dado las herramientas para trabajar con la información. Simplemente estamos asegurando que la información tenga las bases de datos, tenga la información y lo hagan por su propia cuenta. Con las alfabetizaciones vamos a dar unas luces para que la información sea mejor manejada, porque es un valor para trabajar y crecer juntos. Entonces vamos a explicar algo con respecto a la brecha. Tenemos tres razones claves. Es con respecto a la producción de la información. Esa es la primera. Hay mucha información allí afuera. Se genera cada segundo, porque es muy fácil tener acceso a la información de gran calidad o de poca calidad. Es impresionante. Yo tenía una diapositiva con la que yo hablaba aquí con respecto al Internet y a la velocidad con la que está creciendo la multiplicidad de la información, pero cada vez que yo voy a presentarla, alguien dice, pero no, usted omitió algo nuevo, entonces todos los días estamos actualizando, entonces estoy cambiando mis diapositivas, incluso de acuerdo a esa velocidad, porque vamos a tener más diapositivas con respecto a la información que tengo en Internet, y eso es impresionante, porque estamos generando miles y miles de datos, de información, de videos. Cada segundo se está generando, cada minuto, y tenemos que lidiar con eso, tenemos que enfrentarlo, porque una de las técnicas con las que estamos trabajando en este tipo de información, es la idea de la democratización de la información. Entonces, donde va a tener más gente y más gente información a las mismas cantidades de información, entonces tenemos un tesoro de información, y eso es lo que estamos haciendo allí, porque estamos atacando de ese tipo de problemas, porque le estamos dando a la gente algunas herramientas y herramientas elegantes para lidiar con esto y para darles a ellos las herramientas de cómo funcionar con esas herramientas y cómo mejorar la analítica. Entonces, empezando a mirar el conocimiento, porque no es justo muchas veces, porque en esta información de revolución, esta revolución de la información, no solamente es para una parte, es algo muy en donde tenemos que tener un esfuerzo y tenemos que estar involucrados en todos. Entonces me gusta hablar algo sobre la transformación digital y me gusta hablar mucho de eso con respecto a la porción cómo y qué tan fácil es generar información. Yo sé personalmente, yo estoy viendo aquí en mi celular, entonces tengo un smartphone
smartphone o tengo un reloj inteligente y tengo toda la información allí en la muñeca. Eso no pasaba hace 20 años, entonces, ¿qué estaba pasando? Entonces tenemos miles y miles y miles de revolución y la inversión que se hace en dólares en cuanto a investigaciones en la parte científica para el manejo de la información está allí. Sin importar qué es lo que estamos haciendo y sin importar los procesos, estamos requiriendo toneladas de poder en nuestras manos, en donde podemos democratizarla y podemos mirar también la producción de la información. Cuando yo estaba, por ejemplo, en California y yo vine en algún tiempo con respecto a la ciencia, en la parte científica en donde estábamos, porque con respecto tenemos muchas distribuciones a nivel de Estados Unidos, no solamente en California, sino también cómo estamos posteando cosas para que la gente tenga acceso a esta información. Simplemente abra su celular, tome una foto y descárguela, no sé, en Instagram o Twitter y útelo y aplíquele un hashtag específico. Y usted va a colocar con respecto a los investigadores y los investigadores están utilizando todo este tipo de información para empezar a utilizarlo y capturar la información para términos de mercadeo, de ventas y, por ejemplo, todo lo que está pasando allí. Entonces, no solamente sobre el tiempo, imagínense que cuánto puede costar simplemente tener acceso a gran calidad de información. Entonces podemos ver estos tipos de grados, capturar esa cantidad de información que se maneja y para verla en detalle. Entonces la democratización de la información es algo muy poderoso porque podemos generar y podemos mirar e influir a mucha gente para mirar estas habilidades que está sucediendo. Y la última porción es algo que es muy evidente en estos días, es la aplicación de la transformación digital. Y también estamos hablando de digital, el número, la manera en que estamos entregando, las estadísticas en las compañías, todo va a ser digital. Entonces vamos a tratar de revolucionar algo utilizando la información, utilizando el Internet. Y queremos asegurarnos que la gente tiene las habilidades para trabajar con esto. Entonces, yo sé que ya dije la palabra alfabetización otra vez, otra vez y otra vez. Y también, lógicamente, eso es intencional. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar, oiga, ¿qué quiere decir eso de alfabetización de la información? Como definición, porque puede significar muchas cosas. ¿Cuál es el núcleo de esto? Y hemos decidido que es algo que va y viene, pero también con una explicación muy directa. Es la habilidad de leer, trabajar, analizar y lidiar con la información. Es muy sencillo. Porque lo que nosotros vemos en la alfabetización y la información es algo, es un entendimiento básico, son las bases de cómo entender todo esto, la alfabetización de la información. Porque esto tiene que tener un entendimiento. Usted puede hacer lo que quiera con la información, pero una parte clave de esta dimensión, no todo el mundo en esta sala necesita, por ejemplo, información científica. Simplemente necesita algo de alfabetización para que se sientan cómodos trabajando con la información. Y analizando la información y discutiendo cosas con la información, lidiando con esa información para que lo tengan en mente. Tal vez de pronto usted es algo que usted es muy valiente con respecto al análisis de la información, pero una vez usted se mete dentro de lo que yo estoy hablando aquí, está empezando a trabajar las palabras, está enviando correos, está tomando decisiones como definición o como empresa, es algo que tenemos que identificar por nosotros mismos. Y tenemos algunas herramientas para identificar cómo lo está haciendo y cómo lo puede hacer en el futuro. Porque de pronto tenemos un esfuerzo o tenemos algunos artículos de cómo trabajar con la información o han visto de pronto algún tipo de conexión con algunas fuentes de lo que se está viendo allí con respecto al manejo de la información. Simplemente analice cómo quiere involucrarse con la información, porque no todo el mundo va a ser experto en cada parte de la alfabetización de la información. Entonces usted tiene que empezar a mirar los recursos. Cómo los va a conectar con lo que usted necesita para tomar decisiones, porque puede ser muy bueno en eso. O puede ser experto leyendo la información, de pronto mirar una hoja de Excel, analizarla, mostrarla, hacer un reporte. Yo soy terrible haciendo eso. Yo necesito una visualización y necesito algún tipo de exploración de la información para realmente entender qué es lo que sucede. Y necesitamos reconocer esas habilidades y usted simplemente no lo hace desde una línea o desde atrás, desde la barrera. Usted necesita involucrarse, meterse allí para manejar la información.
Simplemente es como la información, es algo que usted se pone y se quita. Usted utiliza esa información y la utiliza todos los días con respecto a la información y con respecto a la alfabetización de la información. La alfabetización de la información es algo base, es la fundación, es la base de cómo vamos a empezar a cambiar y cómo vamos a apropiarnos de este tipo de cosas, le guste o no. Desafortunadamente es así. Entonces, ¿qué pasa con los resultados de la alfabetización de la información? Entonces, en una fuerza de trabajo, por ejemplo, entonces vamos a tener esta alfabetización, vamos a tener un equipo que está involucrado con respecto a su organización y también empezar a ver aquellos insights y cómo los manejo de una manera más rápida. ¿Cómo aplica la alfabetización? Es 100% depende de usted y lo vamos a hablar de pronto un poco más adelante con respecto a la adopción, a la cultura y a la parte de esta presentación. Pero, ¿qué pasa con los resultados de la alfabetización de la información en una fuerza de trabajo? Simplemente lo vamos a tener resultados e ideas mucho más rápidas. Porque de pronto usted está lidiando con enviar 2 o 3 emails al mismo tiempo y usted tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué pasa con las preguntas que se tienen que hacer? Porque tiene que romper algunas barreras para empezar a tener algún seguro y la segura, y en el campo de los seguros usted tiene que empezar a tener claro para las compañías. Yo recuerdo algunas reuniones, de pronto algunos 6 meses atrás con respecto a un proyecto donde estábamos desarrollando esta comunidad de análisis y alguien hizo una pregunta, bueno, ¿qué definición vamos a utilizar para el obtenedor de la póliza? Usted va a decir, bueno, eso significa todo, porque vamos a tener que darnos cuenta que estamos hablando del mismo idioma. Tenemos que hablar de alfabetización. ¿Qué pasa? Estamos hablando del mismo canal de comunicación, estamos utilizando los mismos canales para entendernos unos a otros, porque totalmente tenemos que empezar a manejar este tipo de temas realísticos. Puede ser ¿qué tal si tomamos decisiones pequeñitas y empezamos a tener también éxitos pequeñitos para tener estos insights y estos resultados claros? Entonces también en otro lado tenemos las decisiones, tienen que ser mejor, tenemos que mejorar las decisiones porque es algo que empezamos a tener estas decisiones y tenemos que verlas desde un programa inicial con un problema analítico, tenemos que empezar con una área predictiva en donde usted maneja la información actual y dice, bueno, vamos a tener esta información y no sé para dónde ir con esta información. No, ese no es lo que queremos hacer. Queremos tener un forecast, queremos tener una predicción de ventas, de temas a futuro, pero basados en mejores decisiones. No queremos simplemente saltar algunas descripciones, algunas estadísticas o simplemente saltar u omitir algunos pasos para tener buenas decisiones. Es algo que tenemos que hacerlo, no solamente rápido, sino también todas las personas que están trabajando en esto tienen que tener el mismo esfuerzo, porque estamos hablando de equipos de trabajo y de lo contrario, si no manejamos esto bien, vamos a tener problemas. Por eso es que las bases de esto tienen que ser muy claras con respecto a las combinaciones que hacemos para descargar la información. Otro tema importante con respecto a los resultados es que usted permanece de una manera competitiva en el mercado, así como lo estamos viendo en las diapositivas antes. Un 20% de las habilidades que se tienen en las empresas no están siendo tenidas en cuenta para los valores de negocios. Usted tiene que mantener ese valor. Usted ha estado teniendo mejores ubicaciones de información con respecto a la información que está manejando, porque su información está allí, respaldándolo. Y la última es algo que está bajo llave. ¿Qué pasa con el compromiso de los empleados? ¿La gente están comprometidos? ¿Tienen algún tipo de relación muy cercana con respecto a la información? Porque puede parecer que entre más usted tenga éxito es porque tiene un mejor desempeño de la organización y de la información. Entonces tienen una conexión y necesitamos que nuestros empleados, nuestros colaboradores tengan una interacción con esa información y con el manejo de la misma. Porque tenemos mucha gente que también viene detrás de nosotros. Entonces es alguien independiente con respecto a una investigación que hicimos en algún instituto, pusimos un número con respecto a qué tan importante es la alfabetización de la información y lo que encontramos es que estamos hablando del 3 o el 5% en las empresas tienen mejores organizaciones con respecto al uso de la información. Bueno, no puede ser mucho dinero, porque bueno, estamos hablando solo del 3 o el 5%. No es gran cosa, pero usted tiene que pensar en términos de inversión, de que
tanto está invirtiendo acá. Y lo trasladamos en dinero, estamos hablando de 320 a 534 millones de dólares para muchas compañías grandes. Simplemente ya cambia la dimensión de lo que estamos hablando, del 3 a 5% a pasarlo a dinero. Imagínense las organizaciones y la inversión que se tiene que hacer allí. Porque para la mayoría de las partes, todos los recursos que estamos hablando aquí, la que vamos a hablar después, porque muchas de las aplicaciones son 100% gratis, no simplemente damos un requerimiento, simplemente para comprar algo allí, ir a la página web e imprimirlo y decir listo, eso ya está ahí, toda la información ya está lista. Entonces, esto es lo que estamos hablando con respecto a algunos aspectos. Estamos hablando de la idea de adoptar la cultura de la alfabetización de información y cómo adoptarlo a esta cultura y cuál es el rol de la información, el papel de la información. Porque la mayor de las veces estamos teniendo una actualización y no tenemos en cuenta los cambios y los manejos y las gerencias como están teniéndolo en cuenta con el liderazgo. El liderazgo es algo que tiene que tener un rol dentro de la administración de la información. Lo que yo estoy mencionando ahora es que debe ser un acercamiento hacia el liderazgo, porque esa alfabetización puede ser incorporada en cualquier número de empresas. Ustedes pueden ver de arriba hacia abajo, pueden ver un ranking, no sé, podemos tener mucha información de gente que está comprando, o simplemente puedo empezar a detallarse qué pasa con la alfabetización de la información para lograr organizaciones exitosas con respecto a estos proyectos corporativos. ¿Qué idea o qué ilusión tenemos con respecto a la información y cómo la vamos a atacar, cómo la vamos a controlar? Me gustaría transmitirles la información. Vamos a ser exitosos juntos. Vamos a incrementar, vamos a crecer en cómo administrar esta información, porque sin eso, no sé, vamos a fallar. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, es muy importante que tengamos estos 5 factores claves. El primero es la visión de la información, es importante, es fundamental, es definir la idea de hacia dónde vamos y cómo vamos a utilizar la información para llegar allí con respecto a la organización. También he crecido en muchas organizaciones en donde simplemente es de Wild Wild West, es el salvaje oeste, y entonces cada persona hace lo que quiere con respecto al manejo de la información. No hay algo uniforme, no hay algo único, porque no pasa nada. Entonces eso es un peligro, y hay muchos ejemplos de cómo se utiliza la información de manera inadecuada, y en esa mentalidad del salvaje oeste, entonces tenemos que tener una gobernancia también de la información, para tener a todos hablando de la misma descripción, del mismo guión, de la misma información, de la verificación de la información y la calidad de la información como tal. Porque sin esa gobernancia, usted va a empezar va a tener en su equipo gente que está preguntando, venga, ¿de dónde sacó ese número? ¿De dónde sacó esa información? Entonces, eso es lo que estamos botando toda la información y desperdiciando la calidad de la información por no ponernos de acuerdo con la gobernancia. Adicionalmente también tenemos qué pasa con la investigación y las inversiones que tenemos de información con las fuentes de información para volverlo una información real y tener un acercamiento a la información, porque otros pueden ser algunos tipos de situaciones en donde estamos teniendo algunos tipos de investigación, en donde tenemos que como organización y como líderes enfocarnos en estar involucrados allí. Y la última que nosotros tenemos aquí, no quiere decir que la haya saltado la alfabetización de la información, también tenemos la última, que es la cultura, para que todas las organizaciones estén dirigidas a la cultura, porque la cultura, en la mayor parte de las organizaciones, su cultura es qué es lo que va a pasar en un momento. Pero con la alfabetización de la información, esto va a cambiar porque tenemos que volverla masiva, hacer cambios masivos para que la corporación también vea los resultados y sigamos creciendo y la gente va a pelear, la gente va a presionar, la gente va a decir, ¿cómo así? ¿Qué está pasando con la información? Eso es lo que estamos diciendo. Eso hace parte de la evolución con respecto al manejo de la información. Entonces vamos a asegurar que tenga más sentido, que tenga más orden, que tenga más lógica con respecto a la alfabetización de la información en estos puntos.
Para crecer su alfabetización de información tenemos algo que tener algo muy disponible y lógicamente yo sé que hay gente en el salón y también hay gente que está fuera del salón, pero ¿cómo nos vamos a adoptar? ¿Cómo entre todos hay un proceso de 6 pasos en que cómo vamos a tener nosotros que manejar exitosamente la transformación digital adoptando este marco de referencia? Porque cada persona que se acerca a la alfabetización de la información va a ser diferente. No simplemente vamos a tener 2 o 3 personas en el mismo canal. Porque la alfabetización de la información es muy flexible. Usted la puede traer, usted puede trabajar y puede trabajar incluso por su propia cuenta o también lo puede hacer a manera de organización porque estamos mirando la plataforma donde tiene muchos cursos que están disponibles y sus empleados también lo pueden utilizar. Excelente, ¿qué pasa con la alfabetización de la información? De pronto su organización tiene muchos lanzamientos del manejo de la información, hacen diferentes grupos en donde vienen y lanzan sus ideas. Eso también es fantástico. Queremos tener nuestro contento en muchas diferentes ideas para sensibilizar este tema, porque el contenido que nosotros tenemos disponibles es muy comprensible. Cualquiera puede darle clic a en cual salió, en alguna plataforma y va a encontrar cosas muy sencillas. Y van a estar allí simplemente para mejorar el entendimiento inicial de la alfabetización con respecto a la información. Estamos hablando de unos 15 o unos 20 cursos, o tenemos también inicialmente disponibles, todo esto disponible completamente sin ninguna suscripción. Usted puede ir allí y puede ver videos de diferentes tipos de alfabetización de información, empezando desde cómo reconocer algunos tipos de señales que estamos viendo para la manejo de la información, y cómo empezamos a verificar estos tipos de sistemas que van y vienen, y también para que esto tenga un esfuerzo y que tenga un sentido para usted de todos estos tipos de recursos. Entonces la gente que está interesada en la alfabetización, siéntase libres de ingresar. El acceso a la información también tiene que ser abierta y vamos a estar muy felices nosotros como compañía de darle todos los recursos para que usted tenga, porque me gusta hablar de la información, me fascina estar involucrado en este tipo de cosas. Otra herramienta interesante que tenemos aquí como tal es en el tercer grupo acá, es con respecto a la evaluación y tener una idea en dónde la gente está ahora con respecto a la situación que estaban antes. Entonces en la website, en donde le da www.glick.com, Get Data Literate, usted tiene una assessment, una evaluación, y le hacen algunas preguntas de usted cómo está manejando la información para tener un punto inicial de cómo comenzar y qué tan cómodo usted está con la información. Pero básicamente es un nivel básico en donde tenemos en ese punto, vamos a conectarlo a algunas fuentes en donde usted va a poder encontrar más. Entonces usted dice, bueno, usted tiene algunas preguntas, tiene algunas dudas con la información, como le está preguntando, de cualquier manera. Entonces le vamos a contactar para también que nos contacte a través del no sé, ahorita podemos hablar de eso en el descanso, en el break o cuando salgamos de esta reunión, para saber cómo nos vamos a conectar y cómo nos vamos a escuchar unos a otros para saber manejar la información con respecto a la alfabetización de los datos que estamos manejando acá. Yo sé, he volado por más de 24 horas para llegar aquí y he perdido algunos viajes y he venido y leído muchos sobre alfabetización de la información, ese tipo de poder para empezar a generar la información y para dentro de sus organizaciones empezar a crecer. Simplemente hagámoslo, somos un grupo. Y simplemente me gustaría decir, la alfabetización de la información es para todo el mundo. Yo no quiero que nadie se sienta que no puede utilizar este tipo de recursos, porque queremos que todos se conecten para estos recursos porque van a funcionar para usted. Y vamos a decir que nosotros somos exitosos y que todos están involucrados dentro de la alfabetización de la información y que esto va a suceder. Y para terminar también hacen algunas ideas de la cultura. Y son 6 áreas claves con respecto a las características de la alfabetización de la información. Todo el mundo está hablando el mismo idioma. Sus personas hagan las mismas preguntas en las reuniones por las mañanas. Y decir, bueno, ¿qué definición vamos a utilizar o qué póliza? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué definición vamos a utilizar para el cliente? Porque usted puede tener esta identificación con respecto a la información y a los diccionarios que tenga allí. Usted tiene que hacer las preguntas con respecto a la información. Y en el siguiente punto, con respecto a la cultura
de la alfabetización es la idea de utilizar las visualizaciones, porque si usted piensa las visualizaciones, usted rompe barreras con ellas, porque cada parte de esa alfabetización y la definición de la alfabetización con respecto a la información va a ser fácil verla, va a ser fácil analizarla, va a ser fácil trabajar con ella y también trabajar con esa información. La visualización es una herramienta muy fuerte para trabajar la alfabetización en la organización, pero necesita asegurarse que está utilizando este tipo de estructuras de una manera adecuada y de manera comprensiva. Alguien me dio esta presentación ayer y alguien llegó y me dijo, ¿cómo puedo obtener esta organización para tener una mejor visualización? Y bueno, fue una pregunta bastante interesante porque tenemos muchos testimonios de cómo funciona esto. Porque si alguien tiene una visualización grande, usted tiene que empezar a cavar más fondo y empezar a ver de cómo se fusiona todo y cómo estamos teniendo otras visualizaciones para compartir esto y seguir hacia adelante y seguir creciendo para tener una organización y una información de la alfabetización. Algo que tenemos que tener en cuenta es qué pasa con las habilidades analíticas. Y esas habilidades analíticas es algo que realmente se mueve y que sigue hacia adelante y que cambia y que podemos ser críticos con respecto a la información y para eso se necesita una habilidad. Tenemos gente también que piensa de una manera analítica, de una manera futurista, porque tenemos que pensionar estas estadísticas. Alguien dentro de la organización no tiene que ser un científico de información para manejar estas herramientas. Simplemente tenemos que manejar muy bien las piezas, las partes, para hablar acerca de estas metodologías y de estas estadísticas. Y para hablar, de pronto tener un modelo mucho más alto o más alto de lo que estamos utilizando con respecto a las estadísticas. Usted necesita tener estadísticas de algún lado que sean fáciles de analizar, porque hay mucho valor allí. Y luego, las dos últimas partes, estamos también mirando la mentoría y el aprendizaje. Y la mayor razón por la cual nosotros vemos esto es que tenemos muchas cosas que ganar con un esfuerzo mínimo. Tener a la gente de pronto en una persona, de pronto en 2 horas, aprendiendo un nuevo tema o confrontando algo que ellos nunca han confrontado antes, eso realmente construye las habilidades de las personas para que estén más involucradas, que no estén cansados de estos viajes. Porque la mentoría es una de esas cosas más económicas y más fáciles y más poderosas, porque la gente que ha tenido la manera informal o manera formal, ha sido empoderada y ha tenido algún tipo de mentoría, son personas que son más organizadas para unificar la información como equipo. Un gran ejemplo de mentoría es algo que es relativo con respecto a la mentoría. Cuando tenemos algunos ejecutivos, están haciendo algún tipo de reclutamiento con los empleados junior, vamos a empezar a analizar la información. Entonces dicen, mándeme su hoja de vida a través de un PDF, pero venga, ¿por qué me está enviando esa hoja de vida y ya? Entonces vamos a tener una relación de cómo empezar a compartir la información y vamos a empezar a mirar muchas formas de cómo tener una mentoría en todo lo que estamos empezando a hacer. Antes de terminar aquí, simplemente quiero algunos links para que ustedes puedan encontrar esos recursos. Por favor, estén conectados y por favor únanse con nosotros. Tenemos todos estos emails que aparecen allí, el primer mail, el segundo y el tercero, y también quiero mencionar que tenemos este proyecto el cual está funcionando y también dentro de la organización para ver cómo hacemos clic para que la alfabetización de la información esté fuera de la organización también. Y pues encontremos socios, que hagamos grupos, educadores, tanto como tanta gente sea involucrada y se meta en esta alfabetización de la información, así como lo hemos visto, hay mucha gente que puede ser contactada, que podemos llamar y llame a otros y contacte a otros para contarles de esto, porque necesitamos empezar a fortalecer este tipo de estrategias con respecto a la alfabetización en las industrias, en sus empresas y para que estén en la misma situación. Y normalmente esto es lo que yo abro con preguntas
pero con Click tiene que asegurarse de que vamos a hablar de alfabetización y también tenemos a alguien, un gran intérprete que puede hablar con ustedes también y les puede contar sobre esto, porque también hablo sobre la alfabetización de la información. Muchísimas gracias por escuchar. Ojalá no se hayan aburrido.